Buenos días, me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. Como saben, ya estamos llegando a los últimos capítulos de esta serie, la serie 66, y ha sido un viaje bastante interesante en el cual hemos aprendido mucho nosotros y espero que también ustedes hayan podido aprender un poquito más de la Biblia. Nuestro objetivo siempre ha sido eh, compartir la palabra de Dios, que se enamoren más, que tengan algún dato o algo que les haga comprender más la lectura y poder glorificar y enseñar lo que Dios pone en su palabra y sobre todo la historia de Jesucristo, que en el Antiguo Testamento era una promesa y, y en el Nuevo Testamento vino a, a cumplir su vida, su sacrificio y a reinar. La próxima semana tendremos el último capítulo, que vamos a cerrar con Apocalipsis, y veremos la revelación de Jesucristo y vamos a ver el gran cierre de este proyecto de Dios. El día de hoy tenemos un libro muy chiquito, pero muy importante. Este libro, o esta carta, que es la carta de Judas, toca un tema muy importante para esos momentos en los que vivía la iglesia. Sin embargo, son los mismos problemas o mismas situaciones que podemos encontrar en las iglesias de hoy en día. Entonces es una carta muy importante para ellos y también para nosotros en lo que hoy día vivimos y en lo que viene en el futuro. Pero que nada, quisiera empezar dando gracias a Dios y orando para que bendiga este estudio. Si me acompañan, por favor. Pues Dios, cuántas gracias te doy, Señor, porque nos has dejado tu palabra primero que nada, Señor. Porque nos has dado la habilidad de leer, la habilidad de platicar y que podemos compartir con, con las personas, con tus hermanos, con la gente, con tu familia, sin importar dónde estemos, sin importar la situación. Y nos has dado medios también para poder seguir platicando de tu palabra, Señor. Te muchas gracias porque nos has dejado un libro, Señor, en el cual podemos encontrar tus verdades, en el cual podemos ver qué es lo que tú tienes planeado, cuáles son tus mandamientos, cuáles son tus planes, Señor, y qué es lo que compartes con nosotros para una vida tan increíble que nos das, Señor. Te agradezco por cada uno de los libros, te agradezco por cada una de las personas que escribieron esos libros, Señor, y la inspiración que tú les diste, Señor. Te agradezco que podemos vivir en un país libre, Señor, de platicar tu palabra, de leerla, de predicar y de reunirnos, Señor, para estudiarla. Hoy te pido mucho que bendigas a cada una de las familias que están viendo esto, Señor, cada una de estas personas, Señor. Creo que nada te pido por su salud, porque estén bien, porque los cuides de enfermedades y de complicaciones, Señor, que los puedas traer en paz. Hoy en día vivimos en un mundo muy ajetreado, muy complicado, pero que podemos descansar en tu paz, Señor. Te agradecemos, Señor, que podemos sentirnos abrazados por ti y podemos tomarnos un tiempo para venir a estudiar tu palabra, Señor. Te pido cuida a las personas que están enfermas, que podamos compartir de tu palabra con ellos, Señor, para que ellos también tengan paz. Y que si en tus planes está, por favor, te pedimos que los sanes, Señor. Que, los, que les des tranquilidad y que sepan que tú eres más grande que cualquier enfermedad y cualquier pandemia, Señor. Que puedan tener esa paz y que podamos tener inteligencia y paz de descansar en ti, Señor, en estos momentos. Te pido mucho, bendice el estudio de hoy, que podamos hablar con tu palabra, Señor, y no con nuestras opiniones, y que hagamos de, este, de este estudio un rato muy agradable y que podamos aprender mucho de la carta de Judas, Señor. Te lo agradezco, te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues como les comento, hoy vamos a ver la carta de Judas. Es el penúltimo estudio que vamos a tener de esta serie 66, que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento y el penúltimo libro de la Biblia. Entonces voy a compartirles mi pantalla con la presentación del estudio de hoy. Pues bueno, como han sido los últimos estudios, este también tiene un estilo literario de epístola, es decir, de carta. Es una carta que Judas
manda a las iglesias que estaban formadas en ese entonces, y es una carta a las iglesias en general, porque contiene una advertencia y una exhortación que hasta hoy en día es muy importante que la conozcamos. Es escrita esta carta por Judas, ahí se menciona, hermano de Jacobo, y se escribió en el idioma griego. Aproximadamente esta carta se sabe que se escribió entre el año 65 y el año 80, más o menos, ahí en la formación de estas iglesias, y al mismo tiempo que la expansión de las iglesias estaba creciendo, pues estaba el Imperio Romano también en expansión, en conquista, y también se oponía a este proyecto de expansión de la iglesia. Es un año muy importante esta época. Bueno, esta época es y muy importante en la historia del mundo y en la historia de la iglesia, pero sobre todo en la historia de Jerusalén, porque en esta época es cuando Tito, emperador romano, llega y destruye y conquista Jerusalén y destruye su templo, que para los judíos es algo muy importante, porque pues, al final de cuentas era la casa de Dios y era el lugar más santo que tenían en su ciudad. Al destruirlo Tito, pues está declarando que el Dios al que deben de adorar es al emperador romano y no a Jehová. Entonces aquí es donde empieza pues la época más complicada de la iglesia al principio, con toda esta persecución, no saber qué va a pasar, de destruir con la destrucción de su templo, qué va a pasar con, con el proyecto de la expansión del cristianismo. Y entonces aquí Judas, o Judá, como también la traducción lo dice, hace, hace un llamado muy importante. Y eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo, en este libro. El libro de Judas, como les mencionaba, es un libro muy pequeño. Es un libro que ni siquiera tiene capítulos, solamente tiene 26 versículos y se divide en cuatro partes. Primero, la salutación, los saludos y nombrando quién es Judas. Segundo, son las falsas doctrinas y falsos maestros. Tercero, son las amonestaciones y exhortaciones a raíz de estos falsos maestros y falsas doctrinas y de seguir la verdadera doctrina de Jesús. Y remata al final con una doxología. ¿Qué es una doxología? Pues esta es una alabanza glorificando a Dios. Creo que nada hay que ver quién es el autor de esta carta. Y aquí se menciona que es Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y a quien va dirigida la carta, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Es una carta de Judas hacia la iglesia. Pero este Judas, hay que aclarar, no es el que traicionó a Jesús, no es ese apóstol, sino que es el hermano de Jacobo. Vamos a ver unas referencias para ver más o menos quién era este personaje y qué importancia tenía dentro de la iglesia. Donde se menciona otra vez quién es este Judas es en la elección de los 12 apóstoles. Aquí se menciona que Judas era apóstol de Jesús, era de los 12 discípulos y que era hermano de Jacobo. En Lucas 6:16 vemos que dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aquí está diferenciando de los dos Judas que había en el grupo de Jesús. Ahora, este Jacobo, del que se menciona, es también es Santiago, el que hizo también la carta de Santiago que vimos hace unas semanas en el estudio. Se cree que Judas y Jacobo eran familiares de Jesús. Puede que sean sus hermanos, puede que sean sus primos, pero tenían una relación muy importante ahí con él. En Marcos 6:3 se habla de la familia de Jesús. Dice este versículo refiriéndose a Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿no está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero aquí recordar que Jesús tenía más familia, no era nada más José, María y Jesús, sino tenía hermanos, tenía hermanas, y lo pensaban los judíos, que cómo podía ser este el Mesías, si era un hombre pues del pueblo y un hombre el cual conocían a sus padres y a sus hermanos. Y aquí entre estos dos hermanos viene el nombre de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Dado esto, se asocia mucho que Judas y Jacobo fueran los hermanos y por ende fueran hermanos de Jesús por este versículo. Entonces estamos aquí ante una figura que es probablemente familiar de Jesús y hermano de Jacobo. También en Hechos 1:13 se menciona este, este suceso. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Es este mismo Judas que escribe esta carta y vemos que 3 veces se repite Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Aquí estamos viendo que tenía una relación muy cercana todos ellos con la familia de Jesús, por lo cual se puede decir que, que puede haber una familiaridad, ya sea hermanos, primos o medios hermanos de Jesús, tanto de Jacobo como de Judas. Si bien la Biblia no pone aquí en este libro que era Judas hermano de Jesús, esto es lo que, pues bueno, la historia, la tradición, el estudio ha concluido. Pues bueno, vamos a entrar después de la salutación de lleno con el estudio y la carta de Judas. Creo que nada vamos a ver por qué le escribe Judas y a quién se les escribe. Dice Judas 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos de qué se va a tratar toda esta carta. Dice que Judas tenía la intención, como lo hacía Pablo, como lo hacía Pedro, de hablar de la común salvación, de, de hablarles de la salvación de Jesús, de exhortarlos, de felicitarlos por haber aceptado a Jesús y de hablar de lo que tienen en común, que al final de cuentas es Jesucristo y su salvación. Sin embargo, él ve una necesidad, aquí lo maneja como una necesidad, el escribir para, para advertirle de falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Por qué esto es importante? Porque está empezando a esparcirse la, la doctrina de Jesús por todo el mundo. Y ya se enteró Judas que había maestros que ya le estaban cambiando, le estaban poniendo su cosecha, estaban atentando contra la palabra de Dios y cambiando las cosas que venían escritas en, en las cartas que venían escritas y, o las cosas que enseñaba Jesús, las están cambiando por, eh, por ciertos motivos y envidias que estos maestros tenían. Entonces Judas, para que no se pierda la sana doctrina que ha ido permeando y que se ha ido compartiendo a través de estos escritos y de lo que dijo Jesús, les exhorta a estas personas que no se dejen engañar por las falsas doctrinas. Es muy importante saber qué es una doctrina y qué es una falsa doctrina. Una doctrina es aquello que dijo Jesús, aquello que está pegado a la palabra, y aquello que contradice la palabra, pues es una falta de doctrina. ¿Por qué digo yo que es una advertencia importante en, tanto en su época como en la nuestra? Porque hoy en día podemos empezar a mezclar la palabra de Dios, la Biblia,
con ideologías políticas, con ideologías humanistas, con lo que opinamos, con lo que nos dijo un amigo, con lo que vimos en internet. Y esto de internet lo menciono muy importante, porque si bien nosotros ahorita estamos compartiendo a través de ese medio, hoy en día tenemos como este video muchísimos. Hay muchísimas personas predicando, hay muchísimas personas compartiendo acerca de la Biblia, hay muchísimas personas hablando acerca de ella. Y si bien es algo muy padre, porque se está compartiendo el Evangelio y llegando a todo el mundo literalmente, también existe pues doctrinas falsas dentro de todo este contenido. Como todo, hay que saber diferenciar de lo correcto y de lo incorrecto. Aquí no importa qué tan bueno sea el predicador, qué tan bueno sea lo que dice o qué tanta lógica haga. Aquí lo importante es que esté apegado a la Biblia. Como muchas veces les he comentado, me gusta mucho una frase que se dice de un predicador de Estados Unidos, que dice, yo no quiero ser popular, yo quiero ser bíblico. Esto porque muchas veces lo que la sociedad piensa o que ataca la Biblia, cuando lo predican eh, basados en los pasajes de la Biblia, a veces no les cae bien o a veces no les gusta a la persona que lo oye. Sin embargo, nuestra responsabilidad y, y nuestro trabajo ¿cuál? Es predicar lo que dice la Biblia, no lo que opinamos, no lo que nos gustaría que escucharan, o no meterle en nuestra cuchara, sino decir tal cual lo que dice la Biblia. Por eso nos gusta a nosotros predicar con los versículos aquí en pantalla. No, no venimos a darles algo nuevo o inventarles cosas, ni decirles que cosas que nosotros pensamos, opinamos. Muchas veces les podemos decir, bueno, yo creo y yo opino, o la historia dice, la tradición dice, pero son cosas que si bien pues pueden tener un fundamento, eh, lo que único que tiene fundamento y lo que es la base de todo esto es la palabra que viene en la Biblia. Si nuestras opiniones, nuestras conclusiones no están apegadas a la Biblia, entonces también estamos siendo falsas doctrinas, porque no se trata de inventarnos cosas nuevas o de hablar cosas bonitas, sino de estar apegados y no quitarle ni ponerle en nuestra cosecha o, o ponerle palabras a la Biblia que no están ahí. Por eso es muy importante que no solamente se dejen guiar por lo que un maestro, un predicador, un pastor dice, sino que lo vean directamente en la Biblia. Por eso es la importancia de estar leyendo y tener los versículos en pantalla. Aquí nuestro objetivo siempre será ponerle los versículos para que ustedes mismos vean qué es lo que dice la Biblia y nosotros nada más platicárselos y complementar con alguna información de histórica o, o traducírselos, digamos, para que sea un poquito más entendible. Pero si algo decimos que no está apegado o está en contra de la Biblia, entonces estamos siendo falsas doctrinas. Entonces, a esto es lo que Judas le pone mucha atención y le dice, aléjense de las personas que estén hablando cosas en contra de lo que dijo Jesús. Nada que Jesús me dijo o yo creo y yo creo que Jesús estaba equivocado y entonces le vamos a poner esto a la doctrina. No, aquí hay que ser fieles a lo que Jesús dijo y a lo que Jesús hizo. Dice Judas 5:7. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué están estos versículos aquí? Porque está advirtiendo aquí Judas que Dios ya ha visto este tipo de personas.
ya he visto este tipo de doctrinas que quieren ser falsas y, y un libertinaje de las personas que habitaban el pueblo judío en el, en el paso después de Egipto, gente que habitaba en Sodoma y Gomorra, y los mismos ángeles caídos, que son los demonios. ¿Cuál es el pecado que hicieron los ángeles? Pues quisieron rebelarse más que nada por soberbia y rebelarse contra Dios. Eh, la, la, Biblia dice que Satanás quería hacerse como Dios, y eso fue lo que en su orgullo hizo que cayera y arrastrara un tercio de los ángeles que había en el cielo. Quería él también ser como Dios y poner sus reglas, cosa que hacen los falsos maestros y las falsas doctrinas. Quieren decir, sí, la Biblia dice esto, pero yo también, mi palabra está a la par. Y entonces aquí Judas dice, a esas personas, a esos ángeles, a aquellas personas que salieron de Egipto y después dejaron de creer en Dios, a todas ellas tuvo que destruirlas, literalmente. Y aquí dice, sufriendo el castigo de fuego eterno, tanto Sodoma como Gomorra, como los ángeles, como las personas judías que se apartaron de Dios. ¿Por qué tuvo Dios que quitarlos? Pues para que no se esparciera esta falsa doctrina, no se manchara y no se confundiera la doctrina fiel que había dado Dios a través de sus profetas, de sus maestros y de Jesús mismo. Así que por eso es importante y ver que no es algo nuevo que esté pasando en la época de Judas y no es algo viejo en la época de Judas porque lo vemos pasando hoy mismo. Entonces hay que estar siempre muy cuidadosos de qué es lo que escuchamos, qué es lo que leemos. Yo sé que hay mucho conocimiento y mucho apoyo en libros de autores cristianos o en videos en YouTube o en predicadores que aportan muy buen conocimiento también para entender mejor la palabra de Dios. Pero si algo está en contra de la Biblia, de lo que dicen, entonces ahí cuidado. Y me gustaría creer que, que con esta serie 66 hemos podido pues darles este pequeño interés por seguir leyendo la Biblia y que ustedes mismos se fortalezcan en la palabra de Dios para no caer en falsas doctrinas. Siguiendo con la carta de Judas, dice Judas 8 al 11. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel con el diablo, disputando con él por el cuerpo Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Por estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en las contradicciones de Coré, en la contradicción de Coré. Aquí hace un pequeño resumen de, de 4 eventos que se narran en la historia del pueblo judío, de falsas doctrinas, de maestros y de cómo eh, ha habido eh, siempre esta contienda de querer cambiar la palabra de Dios. En la primera parte habla de los falsos maestros, que dice que estos soñadores mancillan la carne, que es mancillar, manchan su carne y rechazan la autoridad. Ellos quieren hacer lo que ellos quieran, no quieren someterse a la autoridad de Dios, ni seguir las doctrinas que los discípulos, que Jesús les estaban entregando, estaban escribiendo, y ellos se creen eh, igual que Dios y haciendo lo que ellos quieren. Eh, no, no cuidan su testimonio, no cuidan su vida, y ellos creen que ya por decirse los pastores o maestros de estas iglesias en ese tiempo, ya por eso están exentos y pueden hacer lo que quieran. Pues no es cierto, todos tienen que estar debajo de la autoridad de Dios. Después pasamos a la segunda parte, que es, se narra
la historia o el evento de Miguel, el arcángel, contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. No sabemos a ciencia cierta por qué disputaban el cuerpo. Eso no lo menciona la Biblia, nada más lo menciona en este punto, pero vemos que a lo largo de la historia y en todo momento hay batallas entre ángeles y demonios para, para cuidar, proteger y atacar a las personas que siguen a Dios. Entonces, nunca nos olvidemos que hay un mundo, no sé si una dimensión, se llamársela, pero hay, una parte de la creación en la cual están los ángeles y los demonios. Y si bien no los vemos a simple vista como ángeles o demonios, ahí están en una lucha constante por, también por literalmente por nuestras almas. Entonces no piensen que somos más que ángeles o más fuertes que ellos. Si bien Dios nos tiene en un rango especial, la batalla entre ángeles y demonios por nuestras almas está día con día y fuertemente a nuestro alrededor. Pero aquí lo importante de este pasaje es que incluso con toda esta batalla, Miguel no, no rechazó o no empezó a maldecir contra Satanás, sino lo que hizo fue que dijo, el Señor te reprenda. ¿Y por qué lo pone Judas aquí? Porque dice, sí, los falsos maestros van a decirte cosas en contra de Dios. Ellos van a tener su castigo. No te pongas a discutir o a debatir contra ellos. Lo importante es que ellos van a tener su castigo y ese va a ser el castigo del Señor, no va a ser castigo tuyo. No los vayas a apedrear o atacar por esto, sino explícales, eh, básate en las palabras de Dios y no contiendas por contender nada más contra estas personas, contra estos falsos maestros, porque el Señor los va a reprender. Es importante saber que de las cosas que Dios más detesta es a estas personas que se hacen pasar por, por personas que comparten la palabra de Él y en lugar de ser bendición son tropiezo, están eh, guiando mal a estas ovejas. Por eso nosotros pusimos como logo esta semana a un lobo que se disfraza de ovejas y guía a las ovejas a perdición. Entonces cuidémonos de este tipo de maestros. Y luego habla de tres eventos más en la historia de los judíos. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, hablando de los falsos maestros. Y en las cosas que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Piensan que las cosas que conocen, aún así no las quieren hacer. Prefieren sentirse animales o seres racionales con tal de no aceptar que están yendo en contra de Dios. Y dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Eh, él es el hermano que mata a su hermano Abel por una contienda de orgullos. Abel hace lo que Dios pide, le da ofrenda de un cordero, que es lo que Dios pedía para la expiación de sus pecados, y Caín entrega sus frutos. Le dice, está como diciendo aquí, ¿sabes qué, Dios? Tú dices una cosa, pero yo creo que debe de ser así. Y el sacrificio no debe ser con cordero, tiene que ser con mis frutos, tiene que ser con mi esfuerzo, tiene que ser en mis términos. Y es por eso que Dios rechaza a Caín y ve con agrado la ofrenda de Abel. Aquí lo está comparando sus falsos maestros con Caín, porque dice, igual que Caín, que quiso hacer sus reglas y poner de su cosecha para disque obedecer o gloriar a Dios, eh, así están haciendo estos falsos maestros, poniendo falsas doctrinas, intentando hacer en sus propios esfuerzos alabar a Dios. Como vimos en los capítulos pasados, Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Nada de yo voy a sacrificarme y voy a hacer algo un rito o un sacrificio que yo me voy a inventar.
para darle gloria a Dios. Y Dios dice, no, a ver, haz lo que te estoy pidiendo y lo que está escrito en mi palabra. No le metas más, no le metas ritos, no le metas santos, no le metas todo esto que hoy en día es muy común ver en todas las religiones del mundo. Luego hablan del error de Balaam. ¿Quién es Balaam? Era un profeta que le piden que maldiga a los judíos, al pueblo judío. Y Balaam no, Dios no le permite a Balaam hacerlo en un principio. Le dicen, no, no puedes hacerlo porque sos mi pueblo. Pero le piden a Balaam otra vez, ve y maldícelos, por favor, para que los podamos vencer. Y Dios le da chance a que vaya y diga sus palabras, Balaam, y trate de maldecir al pueblo de Dios. Pero aquí Dios hace una jugada maestra, digamos, y las palabras que salían de la boca de Balaam, en lugar de ser maldición, eran bendición. Al final de cuentas está comparando aquí los falsos maestros, porque si bien eh, están puestos para que lleven bendición, pues están llevando maldición a las ovejas, al pueblo de Dios, a su iglesia, con estas falsas doctrinas. Y luego hablamos de la contradicción de Coré o la rebelión de Coré, que es un evento que está narrado en el Pentateuco, de cómo cuando Moisés y Aarón lideraban al pueblo judío, Coré sale y dice, pues ¿por qué vas a liderarlo tú? ¿Quién eres tú, Moisés, para hacer esto? Y pues vamos mejor a liderarnos solitos o vamos a poner nuevos líderes. Y Moisés le dice, pero es que Dios nos puso a nosotros por delante. Sí, pero ¿quién es Dios para ponerlos ustedes? Todos estos tres eh, personajes y el diablo tienen ese orgullo que los hace caer. Ese orgullo que dice, yo quiero ser como Dios y le voy a poner de mi cosecha a la palabra de Dios. Y por eso los compara Judas con los falsos maestros. Dice, no sean como estas personas orgullosas que le quisieron poner su cosecha a lo que Dios había planeado y ahora son tropiezo y son recordados como personas no gratas. Siguiendo en Judas 16, sigue hablando de estos maestros y dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Cuántas veces no vemos que la predicación se torna con muchas palabras rimbombantes o con una muy buena dicción? A veces lo reconozco, a veces me cuesta a mí eh, tener una dicción un poco mejor. Estamos trabajando en eso. Pero muchas veces inflan las palabras, quieren que todo sea bonito, que todo sea muy brillante, lucecitas por acá y cosas muy, muy producidas, digamos. Y lo importante que es el mensaje de la Biblia, ese lo transgiversan o o lo cambian. O sea, siempre hay que apegarnos a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que creemos y a lo que opinamos. Entonces aquí por eso dice Judas, dice, estas personas andan según sus propios deseos. Hay muchas que predican la palabra no para que se convierta la gente, sino para tener dinero, o para ser famosos, o para decir, y ya vieron al predicador, o tener una posición alta, o estar eh, con los grandes poderes. Gente que se adula, que se infla, y dice, pues para que eso no es el sentido del Evangelio. El Evangelio no es para hacerte famoso, es para hacer famoso a Jesús. El mismo Jesús, eh, pues no estaba ahí diciendo, mírenme a todos, y poniendo la luz sobre él. Entonces, él hablaba, y él fue carpintero, él era humilde, trabajaba y hablaba a las personas que con la gente, que los judíos no se querían juntar con ellos. Entonces, el Evangelio es para todos y no busca un provecho más que exaltar a Dios. Entonces, no hay por qué hacer de lado a las personas eh, para, para que no escuchen de la palabra de Dios. No, no hay que inflar la palabra de Dios para gloriarnos nosotros, sino siempre que hablemos de la palabra de Dios, que se fijen en lo que está escrito
y se gloríe la persona de la que habla la Biblia, que es de Jesús, y no nosotros. Nosotros solo somos instrumentos que, que compartimos, que servimos para llevar la palabra de Dios a más personas. No somos ni los mejores ni los peores, ni vamos a estar a la altura de un Moisés, probablemente no. Nosotros en nuestra utilidad, en nuestra capacidad, Dios nos ha puesto para compartir y glorificarlo a Él, no a nosotros. Si el día de mañana no recuerdan ni quién es el pastor o quién es, que se quede grabado quién es Jesús. Y eso es lo importante. Y luego pasamos a la siguiente parte de esta carta de Judas. Dice, aquí viene la parte de las amonestaciones y las exhortaciones. Dice un pequeño acento que estaba mal, pero bueno. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí les dice Judas a estas iglesias, así va a ser siempre. Siempre van a estar estas personas malvadas que quieran tropezar las ovejas. Y habla muy importante de los postreros tiempos. No sé cuánto tiempo quede o cuánto tiempo falte para que sean los postreros tiempos o si ya estamos en los postreros tiempos, pero digamos, hoy es el año más lejano que existe y el último año que se tiene, digamos, es el año más lejano que podemos contar. Y hoy en día están estas personas, siguen existiendo estas personas que hablan no pegadas a la palabra. Y por eso les dice, acuérdense bien de las palabras y los dichos que dijeron los apóstoles. Ellos estaban pegados a Jesús. Jesús les transmitió todo su mensaje y les dijo, llévenlo sin ponerle nada más. Y entonces esto es lo que tuvieron que estar pasando y pasando por, por generación a generación, cuidando con esta gran responsabilidad, no ponerle ni una coma ni, ni ponerle su cosecha a lo que Jesús había dicho. Y esto es algo muy importante porque dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Cuántas veces caemos en peleas eh, doctrinales por yo pienso esto, yo pienso el otro, y se empiezan a pelear y se divide la iglesia literalmente, porque se crea el bando de los que sí creen cierta doctrina, de los que no creen cierta doctrina, o de los que eh, pues quieren meter su propia doctrina, o el Espíritu me reveló esto, o Dios me dijo en sueños. A ver, y eso es muy importante aclararlo. Dios hablaba en sueños a las personas en el Antiguo Testamento. Luego Jesús vino y les dio la palabra directamente a ellos. Jesús aparece como visiones tanto a Pablo como a Juan y, y les da también su mensaje. Sin embargo, si un día un predicador, un pastor, le dice, es que Dios me reveló en sueños y les dice algo que va en contra de lo que está en la Biblia, pues por favor no les crean a esas personas, porque aquí estamos hablando de alguien que se lo imaginó o que le está poniendo su cosecha para, para confundirlos o para hacerse famoso, decir, híjole, este cuate ya tiene revelación divina. Y esto pasa hoy, pero si ven a lo largo de la historia de las religiones y del mundo, ven cuántas personas han salido de Dios me reveló y voy a crear una nueva idea y una nueva iglesia y una nueva religión y va en contra de lo que dice Jesús. Dicen, no, ahora hay que adorar a los santos, hay que adorar esto y aquí la Biblia dice, pues aquí nada más tienes que adorar a Jesús y dice claramente que no te inclines ante las imágenes. No, pero Dios me reveló y cosas así. Entonces, siempre que tengan alguna duda, o más bien siempre, vayan a la Biblia. Si algo se contradice con la Biblia, entonces no es cierto. Entonces ahí
Por eso tienen que estar estudiando, leyendo y cuidando que lo que les dicen esté apegado a la Biblia. Por eso, si bien no nos gusta meter mucho a nuestra cuchara, ponerle cosas más, tal vez a veces se hace muy, muy monótono, pero pues bueno, yo me voy a tener a lo que dice la palabra, y si nada más les pongo versículos, se los vengo a contar, pues bueno, será así, porque no, es una responsabilidad enorme poder platicar de la palabra de Dios, eh, para no tropezar, más bien exhortar y animar a las personas a que lean, porque podemos caer en egocentrismos y decir, yo leí o yo estudié esto y creo que es por aquí, pero siempre tenemos que estar apegados a lo que dice la palabra de Dios. Si algo no está pegado, entonces no es una buena doctrina. Y eso es, ya sé que lo he repetido muchas veces en este estudio, pero es justamente lo que habla la carta, apegados a la palabra de Dios. Y aquí dice, estos que causan divisiones no tienen al Espíritu. Hay incluso gente que no cree en Dios, que no tiene una conversión y que va a estar parada ahí enfrente hablando de la palabra de Dios, sin aún creerla, sin aún aceptarla, pero por negocio, por fama, por tener seguidores, por egocentrismo, lo van a hacer. Tú dirías, ¿por qué una persona que no cree en Dios o que no cree en la salvación de Jesús se para ahí y habla acerca de la salvación de Jesús y de Dios? Pues es por puro egocentrismo y dinero. Entonces, y si hay mucha gente que así lo hace, entonces cuidado también con esas personas. Y les recuerda Judas, amados, siempre básense, edifiquen sobre la fe, oren en el Espíritu Santo y recuerden cuál es la base de todo esto que hemos venido predicando: el amor de Dios y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es lo más importante. A ver, no se peleen por si la doctrina de acá, si la doctrina de allá. Si la doctrina está basada en la Biblia, pero aún tienen dudas o algo así, en lugar de estarse peleando, básense en lo que dice Jesús y en el amor de Dios. Lo más importante que tiene la palabra de Dios es su amor, y el que nuestro Señor Jesucristo, por misericordia, vino a darnos vida eterna. Todo lo demás aporta y apoya eh, a, al conocimiento de Dios y al conocimiento bíblico y al conocimiento de Jesús y cómo vivir una vida mejor. Pero lo más importante es amar a Dios, saber que nos ama primero y que tiene un plan con la humanidad, que es que lo conozcan y que lo den a conocer. Y en eso también conocer el amor de Jesucristo, lo que hizo Jesús por nosotros y, y compartir de eso. Eso es el plan general de la Biblia. Eso, si nos pudiéramos quedar con nada más una hojita de la Biblia, diría que Él es Dios, que Él nos ama, que Él envió a Jesús para que pagara por nuestros pecados y que en misericordia Jesús lo hizo y resucitó y ahora va a reinar con nosotros. Entonces, eso es lo más importante. Todo lo demás, que si el arca tenía tantos metros o que si el arca tenía cierta madera, viene en la Biblia. Y que si aquí estaba en cierto nombre, que si esto era diferente, son cosas que no tienen la importancia como la misericordia de Jesús y el amor de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, cuidémonos de las cosas que no están en la Biblia, cuidémonos de cosas que se contraponen en la Biblia y enfoquémonos perfectamente en el amor de Dios y en la salvación de Jesucristo. Y al final de estas exhortaciones hay uno de los pasajes tal vez más famosos y más importantes de esta carta, que le dice Judas a los de la iglesia. Algunos que dudan, algunos que no saben si creen en Jesús o no, quién es Dios, algo así, a ellos convencerlos.
convénzanlos, hagan lo que sea para que se salven, convénzanlos. Y dice, a otros salvad, arrebátenlos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí está hablando de 3 tipos de personas. Algunos que andan como que con dudas, como que sí quieren conocer de Jesús, pero no, a esos convénzanlos. Con su testimonio muestren el amor de Jesús, muestren lo que Dios es, convénzalos. A otros que tal vez no quieren conocer y van directamente al, al infierno, a esos arrebátenlos del fuego, o sea, hagan lo que sea porque no se vayan al infierno. Estamos hablando muchas veces aquí de esta familia que decimos, híjole, ellos se van a ir al infierno, pues córrele, predícales, háblales, que arrebátalos del fuego porque se están yendo al infierno sin saber y, y aunque no quieran, pues ustedes ahí intenten y probablemente puedan llegar a tomar una decisión a favor de Jesús. Entonces es muy importante. Digamos, unos estaban, los que dudan están un poquito más cerca, otros ya están un poquito alejándose. Esos con más prisa vayan y compartan. Ahorita pueden identificar más o menos a estos 2 tipos de personas, tal vez algunos amigos, familiares, que unos que ya se están perdiendo, unos que medio quieren o medio no quieren, a esos convencerlos y a los otros arrebatarlos y corran, esos denle doble y oren más por ellos y échenle más ganas para arrebatarlos literalmente del fuego. Y aquellos que ya decidieron y dijeron, sabes que a mí no me interesa de Dios nada, y no te voy a volver a hablar, y no te voy a escuchar nunca, pues tengan misericordia y teman de ellos. La verdad es que aquellos que ya toman decisión a favor eh, de Satanás o en contra de Dios, esos pues cuidado con ellos. Y dice, pues su ropa está contaminada por su carne, o sea, ellos quieren ir a donde está Satanás y no quieren saber de Dios. Entonces, no se junten con ellos, se aborrézalos. Aquí, si bien Dios llama a tener misericordia y amor con todos ellos, dice aquí, tengan misericordia, pero con temor, que no los convenzan, que no los jalen a ustedes, si bien no pueden perder la salvación, que no los jalen a hacer cosas que no quieren, que están en contra de Dios. Entonces, teman y aborrezcan aún la ropa contaminada por su carne. Y terminamos aquí esta parte de las amonestaciones y exhortaciones eh, con, con la doxología que se llama esta parte, que es una alabanza a la gloria de Dios. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es una oración, una frase en la cual se enaltece, se glorifica a nuestro Salvador. Y esto es lo que debemos estar haciendo con la Biblia. No exaltando a los maestros, no exaltándonos a nosotros, no exaltando nada más que a Jesús. Porque ese es el fin de compartir la palabra, que conozcan a Jesús. Esta serie se llama Serie 66, Cristo, Rey y Salvador. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado a que no seamos nosotros los protagonistas, sino que sea protagonista aquel del que habla la Biblia, aquel del cual se profetizó su nacimiento, se profetizó su muerte y su resurrección, y aquel que reina y vive para siempre, de Jesús. A ese es el que hay que darle gloria, no, no a nosotros como humanos. Pues bueno, de eso trata la carta de Judas. Es una carta muy chiquita, pero muy importante por todo esto. Entonces, como resumen, hay que estar leyendo mucho para no caer en falsas doctrinas, de cosas que nos cuenten o nos digan, que se contrapongan con lo que Dios ha dicho. Y hay que compartir con urgencia y convencer a esas personas que están dudando y arrebatar del fuego a las que ahorita tal vez no quieren escuchar de Dios. Entonces, y siempre darle gloria con la palabra de Dios. No somos nosotros
no, no somos más que herramientas para llevar la palabra de Dios a las más personas y que se glorifique Jesús, que se glorifique Dios y que puedan a través de nosotros conocer más de la palabra que Él dice. Ese es el fin y el propósito de todo lo que hacemos nosotros cada sábado, cada jueves, cada domingo, que hace Migue, que hace nuestros líderes, nuestros pastores, de compartir a Jesús. Eso es lo importante, saber y compartir un poquito de cada día de lo que dice la Biblia, para que cada uno en esa relación con Dios pueda crecer más, pueda aprender más y se interese más por seguir leyendo la Biblia, que es lo más importante. No, no me, no es que no nos interese, pero no es nuestro fin eh, que vengan cada sábado a escucharnos a nosotros, sino queremos apoyarlos nosotros a que cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, estén leyendo su Biblia. Eso es lo importante, para que ustedes mismos puedan conocer más de la palabra de Dios y enamorarse más de él. Y esa es la finalidad de este estudio, la finalidad de esta serie. Y pues como les digo, ya nada más nos queda el último capítulo, el último libro, que es el libro de Apocalipsis. Y ahí veremos la revelación de Jesucristo y va a ser un estudio bastante padre, yo creo. Ahí va a estar compartiendo Walo de esto y espero que les haya gustado el estudio de hoy, que les ha estado gustando esta serie. Eh, si en algún momento tienen alguna duda, si quieren conocer más, si quieren hacer alguna pregunta, pues pueden acercarse a su maestro, a nosotros, a Migue, a, a gente que tal vez lleva un poquito más de tiempo estudiando esto, para ver qué, orientarlos tal vez y mostrarles cosas en la Biblia que tal vez a veces no nos damos cuenta. Muchas veces nos pasa que decimos, es que, ¿por qué, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y vamos con nuestro maestro y nos dice, pues mira, porque en Mateo dice esto, y porque Juan dice esto, y en Deuteronomio decía esto. Entonces decimos, ok, ya me quedó más claro. Pero no es porque el maestro se haya sacado de su manga una nueva doctrina, sino solamente nos orientó, nos puso esa luz en los pasajes en donde viene escrito eso. Entonces, los exhorto siempre a leer la Biblia. Si tú eres nuevo o apenas estás conociendo de Dios, lo primero que tienes que hacer es leer y orar, porque digamos, el alimento y lo que va a empezar a llenar tu vida, tu corazón, tu mente, tu boca, y vas a ir aprendiendo y caminando de una manera más, más cercana con Dios. Entonces, no dejen de leer, no dejen de orar y siempre tengan esa intención de buscar más de Dios, buscar esos tesoros ahí en la Biblia. Cada capítulo, cada palabra, cada versículo tiene una sabiduría muy grande. Es un libro muy, muy, muy sabio. Aquí en este libro se ha hablado de amor, se ha hablado de ciencia, se ha hablado de biología, se ha hablado de psicología, se ha hablado de muchas cosas con las que convivimos todos los días. Pero tengamos claro que lo más importante que habla este libro es que es un Dios que nos ama y que quiere tener una relación con nosotros. Entonces los exhorto siempre a que lean su Biblia y puedan crecer más. Y espero hayamos podido pues darles esa inquietud, esas ganas de leerla y apoyado un poco en su lectura con estos estudios que hacemos cada sábado. No me gustaría irme sin primero que nada orar y agradecer a Dios por última vez y, y darle gracias a Dios por esta serie y por este capítulo que vimos hoy. Dios, pues cuántas gracias te damos, Señor, por permitirnos estudiar este libro. Te doy gracias por cada una de las personas que está aquí escuchando este mensaje. Y te pido que siempre nos enamores de ti, Señor, que siempre podamos estar con este corazón ferviente por leer tu palabra, que cada vez la leamos más y más para descubrir lo que tú tienes en este libro, Señor. Que podamos aprender y conocer qué es lo que dice tu palabra y no nuestras opiniones nada más, Señor, sino que estemos fundamentados en lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis
y que eso sea nuestra base de nuestra vida. No, no lo que nos cuentan, no lo que nos dice la sociedad o el mundo, sino lo que dices tú a través de tu palabra. Te pido que siempre sea así y que podamos compartirla con este corazón apresurado por ganar almas, Señor. Te pedimos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros compañeros que todavía no te conocen o que están dudosos, y danos la fuerza a nosotros y la inteligencia para saber cómo llegar y compartir con ellos de tu palabra, Señor, para salvación. Te agradezco todo esto, Señor, y te pido, sigue bendiciendo esta serie, Señor, y los estudios que vienen en un futuro, Señor. Te lo agradezco en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, y para tu gloria. Amén. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el sábado que entra, si Dios quiere. Hasta luego.